escudriñando, profundizando, sacándole el jugo, como se dice. ¿Cuál es la palabra que estamos desarrollando en este tiempo? A ver. Muy bien, mi hermano. Ahí. Isaías 61:1. Ahí estamos. Desarrollándola, sacándole bien el jugo, exprimiéndola lo más posible. ¿Por qué? Porque es la palabra que Dios nos ha dado en este tiempo. Este año el Señor nos ha regalado esta palabra. Uy, allá hicieron lío los chicos. A regalarnos esta palabra, el Señor nos guía, porque es una palabra de guía, es una palabra que nos va a guiar como iglesia. ¿Sí? Así funcionan las palabras rema. Es una palabra dada por el Espíritu Santo a la congregación para que todos caminemos en esa línea y en lo que el Espíritu Santo nos está guiando. Así que, ¿cuántos tienen que caminar sobre esta palabra? ¿Cuántos? Todos, no hay uno. Si alguno está diciente con la palabra de Dios, ya no es un problema conmigo, es un problema con el Señor. Es un problema con Dios, y ahí sabemos, cada uno de nosotros rendiremos cuenta el día que estemos frente a frente con el Señor. Y ahí, bueno, vamos a decirle al Señor: no, la palabra que le diste al pastor el 2023, yo no estuve de acuerdo. Y ahí te arreglas con el Señor, ya no es un problema mío, ¿sí? Pero mientras tanto, sabemos que esto es una palabra dada para todos, para toda la iglesia, para que todos caminemos por esa iglesia, por esa palabra con el mismo espíritu, en acuerdo. Y ya estuvimos viendo y escudriñamos esta palabra y la profundizamos, y ya vimos lo que era un ungido, porque la palabra dice que el Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Y vimos ¿cuántos ungidos hay? Gloria a Dios por los ungidos. Todos somos los ungidos. ¿Hay alguno que no es ungido? Venga que lo ungimos enseguida. Algunos, decía un amigo mío, te da ganas de ungirlo con aceite caliente. ¿Sí? Algunos te da ganas. Pero bueno, no es una frase mía, por la duda, no es una frase mía. Pero un amigo decía, qué ganas de ungirlo, pero con aceite caliente. No, pero el Señor es bueno, es misericordioso. Y nos ha ungido como iglesia, a cada hermano, a cada uno que recibió a Cristo en su corazón, nos ha ungido, nos ha hecho los ungidos. Pero la unción se vive, no solamente se recibe, sino que se vive. ¿Por qué? Porque tiene un propósito, es para, y ya aprendimos lo que es anunciar las buenas nuevas a los pobres, aquellos que todavía no conocen al Señor y son pobres espirituales. ¿Cuántos pobres hay acá espirituales? Ninguno. Somos ricos. ¿Por qué? Porque el Señor ya nos salvó. Ya estamos en el reino. Éramos pobres espirituales. Sí, éramos pobres espirituales. Por eso hay que anunciar. Dice que las buenas nuevas son para los pobres. ¿Sí? Para los pobres. Ya no es para nosotros. Nosotros ya la recibimos. Y ya estamos en las riquezas del Señor, en esas calles de oro. ¿Se imaginan? Calles de oro, mar de cristal, puertas de todo tipo de riquezas. Qué increíble, ¿no? Nosotros ahora andamos por acá, por estas calles, pero el Señor quiere que andemos por estas calles. ¿Para qué? Para llevar las buenas nuevas a los pobres en espíritu, a los que todavía no conocen al Señor, a los que cuando llega el mensaje del Evangelio obtienen salvación si lo reciben. Si lo reciben, obtienen salvación. Ese corazón se vuelve un corazón quebrantado y nos envía a sanarlos. Dice, me ha enviado a sanar los corazones heridos. Hay corazones que están heridos por no conocer a Cristo. Corazones que vienen heridos de muchos años, desde la niñez, de circunstancias que les han pasado. Pero sobre todo hay una herida fundamental, y es la herida que originó el pecado original. Esa separación de amor, porque era una relación de amor de Dios con el hombre, era una relación de amor de Dios con Adán y Eva, y el pecado rompió
esa relación. Y se hirió el corazón. Se nos hirió el corazón. Y eso viene trasladándose de generaciones en generaciones hasta que conocemos a Cristo. Porque Cristo nos reconcilia con ese amor. De tal manera amó Dios al mundo. Y nos reconcilia nuevamente con ese amor y nuestro corazón se vuelve a sanar. Se sana. Ya no hay más con agujeritos. Es un corazón sano. Y también aprendimos la semana pasada a proclamar liberación a los cautivos. Y vimos lo que era alguien en cautiverio. Vimos lo que eran, lo que producen las ataduras espirituales. Y hoy vamos a hablar, mi querido hermano, mi querida hermana, de libertad, pero a los prisioneros. ¿Quiénes son los prisioneros? ¿Quiénes necesitan libertad que están en las prisiones? ¿Se acuerdan que la semana pasada dijimos que aún hasta los cristianos muchas veces nos convertíamos en cautivos? Y uno dice, pero ¿cómo los cristianos? ¿Cómo si Cristo ya me liberó? Sí, pero al liberarnos, tal vez volvemos al pecado, ¿no? Y ahí entonces otra vez estamos cautivados por algo que nos tiene cautivo. Pero el Señor nos liberó, porque el arrepentimiento, la confesión de fe nos libera. ¿Cuántos dicen amén? Nos libera. El Señor dice que todo lo que llevemos a sus pies, Él lo perdona. Así que Él nos libera, nos hace libres. Pero también nos advierte que vino a dar libertad y que hay personas que están más que cautivas, están prisioneras. ¿Qué son las prisiones espirituales? Las prisiones espirituales son aquellas que Satanás nos pone como vallado. Prisiones que no nos dejan avanzar, no nos dejan salir de esa situación. Las prisiones son aquellas cosas que Satanás nos ha puesto para que no vayamos más allá de esa situación, de eso que estamos pasando. Y entonces nos encontramos prisioneros de una circunstancia, de una situación, puede ser de un pecado, pero nos encontramos prisioneros. No podemos salir de ninguna manera de esa situación. Sentimos que no tenemos dónde ir. Nos sentimos como atrapados espiritualmente. Y eso produce que no tengamos futuro, que no tengamos una visión de futuro y que no tengamos proyectos. Y no hay nada peor que una persona, incluso un hijo de Dios, sin proyectos, sin visión de futuro. No hay nada peor. Pero a Satanás le encanta poner prisioneros a los cristianos. Muchas veces Satanás va a tratar de que vos no salgas de esas prisiones porque sabe lo que vos podés hacer fuera de esas prisiones. Sabe que fuera de esas prisiones espirituales, sin vallados, sin rejas espirituales, vos sos una persona que el enemigo está vencido completamente. Y todo demonio, toda potestad también lo sabe. Entonces por eso el enemigo trata de meternos y encarcelarnos en esas prisiones espirituales, para que no tengamos futuro, para que no tengamos proyectos, para que no tengamos, escucha bien, nada que hacer. Si te encontrás así, lo más probable es que estés en una prisión espiritual. Si encontrás que no tenés nada que hacer, ¿qué hago de mi vida? ¿Qué hago en las cosas del Señor? No hago nada. Puede ser entonces que Satanás te haya encarcelado y ni siquiera te hayas dado cuenta de que estás en prisiones espirituales. Porque siempre todo cristiano tiene algo para hacer. Amén. Siempre hay algo para hacer. Pero cuando nos encontramos que decimos, no tengo nada que hacer, ¿dónde voy? ¿Vieron que un prisionero está así? ¿Qué le pasa a un prisionero? Nunca puede salir del lugar donde está, de esa situación, nunca va a poder salir. Está ahí condenado. Y a veces el Señor
nos libra de toda condenación, nos libra de todo juicio, nos libra de toda maldad, de toda culpa, de todo, pero nosotros nos sentimos encarcelados, nos sentimos prisioneros y no sabemos qué hacer. Y entonces ahí nos entra esa pregunta: ¿qué hago ahora de mi vida? ¿Qué estoy haciendo ahora de mi vida? No estoy haciendo nada, ni para mi futuro, ni para el Señor, ni para las cosas de Dios. No hago nada, no hay nada para hacer. Y así se pasan los días, y así se pasa la vida, porque para el Señor siempre hay algo para hacer. Y entonces el Señor hoy nos pregunta, en esta tarde nos pregunta: ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos originando algo para el reino, para tu iglesia? ¿Estás originando algo? ¿Estás haciendo algo? ¿Te estás moviendo o estás cómodo, aunque estés encarcelado VIP? ¿Vieron que están las cárceles VIP, no? Cárceles VIP, están ahí cómodos, con televisor, con silloncito, con teléfono celular, pero no dejan de estar encarcelados. Entonces, a veces estamos cómodos, carcelados, ¿sí? Pero el Señor hoy nos dice que salgas de cualquier prisión espiritual. ¿Cuántos dicen amén? El Señor dice que nos vino a traer libertad, libertad a cualquier prisionero. Amén. Vamos a ver una historia que la encontramos allí en Hechos 12. Vamos a leer el verso del 1 al 5. Dice que Pedro estaba encarcelado por el rey Herodes y que Jacob estaba muerto. Así comienza esta historia, ¿no? Jacob estaba muerto. O sea que había un primer mártir, alguien que se le había dado muerte por persecución. El enemigo había perseguido a alguien de tal manera que cuando lo alcanzó, lo mató. Y esa es una de las cosas también que hace el enemigo. A veces trata solamente de encarcelarte, pero a veces trata de matarte. Matar tu vida espiritual, matar tu ministerio, matar tu futuro, matar tu matrimonio, matar tu economía. El enemigo vino para robar, para matar y para destruir. ¿Cuántos saben eso? Y allí estaba el enemigo entonces, usando a hombres para que persigan a la iglesia. Y encontramos al primer mártir allí, a Jacob, que dice que estaba muerto. Y Pedro encarcelado. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndose tomado preso, le puso en la cárcel, entregándolo a los 4 grupos de 4 soldados cada uno, pero para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de las Pascuas. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, escuche bien esto, la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por Pedro. Miles de personas en esa época estaban siendo perseguidas por el enemigo. O sea, el enemigo había puesto en los gobiernos y en los judíos y en Herodes perseguir a los cristianos. Y había atrapado allí a Jacob, que era el hermano de Juan. ¿Se acuerdan? Los hijos del trueno. Y fue el primer mártir dado muerte
primer discípulo, el primer apóstol, dado muerte por persecución. Y los demás, los que iban agarrando, los iban metiendo en la cárcel para después presentarlos al pueblo y matarlos también. O sea, estaban encarcelados para tarde o temprano matarlos. Fíjese cómo los custodiaban. ¿Cuán peligrosos podían ser estas personas? ¿Tan peligrosos eran estos muchachos? Tan peligrosos que los custodiaban 4 grupos entre 4 soldados todo el día. O sea, hacían guardia 24/7 por estas personas y 4 soldados tenían que custodiar todo el tiempo esa cárcel. ¿Tan peligrosos eran? ¿Cuál era el peligro de esta gente? ¿Cuál era el mayor peligro? Ellos estaban armados, estaban con espada, venían con un ejército a caballo para derrocar a Herodes. ¿Cuál era el miedo que tenían los gobernantes de ese momento? Que tenían que llevar tantos soldados para que los custodiase. El miedo era que las personas que lo escuchaban se convertían a Cristo. Y no había nada más que el enemigo, Satanás, enemigo espiritual, llenando el corazón de Herodes para perseguir a esta gente y decirles que eran peligrosos y que los custodiasen bien. No sea cosa que pase lo que pasó con su líder. Que su líder estaba custodiado, pero de repente no estuvo más en la tumba y nunca más lo pudimos encontrar. ¿Cuántos dicen amén? Se nos vaya a hacer cosas, por las dudas ahora metemos 4 y que bien despiertos, y después traemos 4 para que no se duerman, y después traemos otros 4 para que no se duerman, por las dudas. Amén. Fíjense la mente humana muchas veces cómo actúa, ¿no? Pero infundados por un enemigo espiritual que es Satanás. Porque Satanás lo único que quería era bloquear a la iglesia. No quería que la iglesia avance, no quería que la iglesia crezca. Y entonces Satanás metía estas cárceles espirituales y a la vez gubernamentales para que no puedan predicar el evangelio. Cada vez que Dios se mueve, escucha bien, porque cada vez que Dios comienza a moverse sobrenaturalmente a través de su pueblo, el enemigo se enfurece. Porque sabe que todos sus planes son truncos. Sabe que el pueblo comienza a moverse sobrenaturalmente, comienza a predicar el evangelio y las personas, ¿qué pasa? Comienzan a convertirse al Señor. Comienzan a sanar los corazones y las personas, ¿qué les pasa? Sanan sus corazones, sanan sus heridas. Y entonces el enemigo eso lo sabe. Y quiere encarcelar, bloquear a los cristianos, y si puede bloquear a toda una iglesia, mejor. Mejor todavía. Y entonces se mueven espiritualmente para encarcelar y para bloquear, para que la iglesia no avance a lo que tiene que realmente avanzar, que es predicar las buenas nuevas, darle libertad a los cautivos, sanar las heridas y liberar a los prisioneros. Ahora, ¿cómo vamos a liberar a un prisionero? A personas que están prisioneras, si nosotros estamos en cárceles espirituales. Necesitamos romper con cualquier cárcel espiritual para poder avanzar, porque si no, dijimos, cuando uno está en esas cárceles espirituales, ¿cómo está? Quieto, no puede salir de esas 4 paredes, no puede salir de siempre la misma situación, siempre la misma rutina, siempre lo mismo. Todos los días el prisionero ve salir el sol por una ventanita.
Qué feo, ¿verdad? Pero no lo puede disfrutar. Y nosotros los cristianos tenemos la bendición de Dios, tenemos la bendición, los hijos de Dios, somos personas que somos bendecidos día tras día. Tenemos la libertad, como cantábamos al principio de este culto, la libertad para adorar, la libertad para cantar, la libertad para gritar a los cuatro vientos que Jesucristo es nuestro Señor. Pero muchas veces no aprovechamos esa libertad y nos pasa como que vemos el sol siempre por una ventanita, cuando lo podemos disfrutar por completo. ¿Está entendiendo, mi hermano? ¿Me sigue? Cada vez que Dios se mueve entonces sobrenaturalmente a través de su pueblo, eso enfurece al enemigo. Entonces Herodes toma prisionero en las Pascuas a los cristianos para atemorizar a los demás cristianos, para silenciarlos. La palabra tomado en este pasaje no significa solamente prendido, agarrado. Más bien significa un poder que va más allá del nuestro, nos paraliza. Un poder más amplio que el que nosotros podamos dominar nos paraliza. Por eso no solo estaba la detención de un principado gubernamental, estaba encerrado Pedro por un poder espiritual que estaba manipulando a un hombre poderoso como Herodes con fines demoníacos. Y así se mueve el enemigo hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy el enemigo se mueve de esa manera, queriendo paralizar a una iglesia entera si es posible. Pero ¿cuántos van a decir: yo no me dejo paralizar por nadie? Amén. A mí la libertad me la dio el Señor Jesucristo, y esa libertad la voy a conservar para la gloria de Jesucristo. Y voy a seguir manifestando todo lo que Jesucristo me dio, y nadie va a poder detenerme. Ningún principado, ninguna potestad, nada ni nadie va a poder detenerme. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso a Jesús. Ahora, el enemigo, como dijimos, está tratando de neutralizar a la iglesia. Pero la iglesia, cuando discierne esto espiritualmente, porque no era algo solamente gubernamental que estaba pasando, la iglesia discierne espiritualmente que atrás de todo esto estaba el enemigo. ¿Qué hace la iglesia? Dice que se juntan, y en vez de decir estamos perdidos, ya mataron a Jacob, está preso Pedro con otras personas, ¿qué hacemos? Ya está, dejemos todo esto acá. En vez de hacer eso, ¿qué hace la iglesia? Se pone a orar. La oración tiene poder para romper con las prisiones espirituales. Entonces la iglesia se pone a orar. Dice lo que leemos a continuación, dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, como ya vimos que estaba, pero, diga conmigo, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Cómo hacía las oraciones, querido hermano y hermana? Sin cesar. ¿Hay algún momento que yo tengo que dejar de orar? En ningún momento. ¿Ustedes piensan que el enemigo deja de actuar en algún momento? Nunca. Nunca se cansa. Los demonios todo el tiempo están obrando. Todo el tiempo. Y la iglesia lo único que tiene que hacer, dice el Señor, es batallarlo en oración constante. Amén. Constante. Si el enemigo obra constantemente, la iglesia lo batalla en oración constante. Amén. Constante.
Entonces, pensando esto, a veces nosotros nos quedamos simplemente con las circunstancias que el enemigo nos quiere poner, las vallas que el enemigo quiere poner para no avanzar en mi vida personal, en mi ministerio, en la vida de la iglesia. Te pone vallas. Y entonces, a veces ni siquiera oramos. Nos conformamos. Decimos, bueno, ya Dios obrará. ¿Vieron cómo? Eso es una resignación. Bueno, ya Dios obrará. Pero mientras tanto seguimos en la misma circunstancia, y ahí es donde el enemigo nos quiere ver, parados, sin hacer nada. Pero cuando yo empiezo a orar, entonces empieza a suceder los milagros. Se empieza a mover el mismo cielo a nuestro favor. ¿Cuántos dicen amén? Un pequeño grupo, era un pequeño grupo de hombres y mujeres humildes, teniendo una pequeña reunión de oración. Qué importante, querida iglesia, son las reuniones de oración. El día que la iglesia, no la nuestra, sino la cristiana evangélica, pueda entender lo importante y lo fundamentales que son las reuniones de oraciones para la vida práctica espiritual de la iglesia. Entonces ahí ganaremos muchas más batallas y veremos muchos más milagros de que podemos imaginar. Lo importante que es venir a orar en grupo, en acuerdo, en comunión, unos con otros. Y yo sé, vos tenés miles de excusas. Miles de excusas. No, que estoy cansado, que llego del trabajo. No, que la reunión de oración, no. Mejor voy el domingo. Miles de excusas. Bueno, a veces eso de mejor voy el domingo, capaz que ni aparece el domingo tampoco. ¿Sí? Pero qué importante es venir a orar. 1 hora le dedicamos nosotros a la oración, cada miércoles. Cada miércoles estamos dedicando 1 hora. Te puede llevar media hora más el viaje. Tardás 2 horas. 2 horas en venir a orar, en ponerte de acuerdo con tus hermanos. Pero cuando vos te viniste a orar y te pusiste de acuerdo con tus hermanos, algo se movió espiritualmente en el cielo. ¿Cuánto lo creen? Algo se mueve espiritualmente, sobrenaturalmente. Algo se mueve poderosamente cuando venimos a orar. Y entonces ahí estaba ese pequeño grupo. ¿Por qué los grupos de oración siempre son pequeños? Pero ahí estaba ese pequeño grupo orando, teniendo su reunión de oración. Y dice que cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, ¿se acuerdan que dijimos que si lo sacaba era para matarlo? No era para liberarlo, ¿sí? Cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados. O sea, el enemigo ya había planeado matar a Pedro. ¿Saben cuántos planes de maldad hay sobre tu vida? Y que nosotros ni siquiera lo sabemos. ¿Saben cuántas cosas el enemigo pone en los corazones, en las mentes de las personas para que puedan hacerte daño y mal? ¿Saben cuántas cosas que vos y yo ni siquiera lo sabemos? Pero ahí está el enemigo obrando, planeando matar a Pedro esa noche. ¿Y Pedro? ¿Cómo estaba Pedro? Durmiendo. No le quedaba otra, estaba quieto ahí. Porque si Pedro no estaba ahí, estaría predicando al Señor, estaría planificando, voy a descansar un rato, pero mañana tengo que salir nuevamente a las calles a ver el poder de Dios manifestado. Voy a salir de vuelta a las calles a ver cómo los enfermos sanan con mi sombra misma. Voy a salir de vuelta a las calles a ver cómo mis paños sanan a los enfermos, se liberan los endemoniados. Eso es un cristiano activo, lleno del poder de Dios. Pero en ese momento solamente le quedaba dormir entre 2 soldados que lo custodiaban, sujeto con 2 cadenas. Y los guardias delante de la puerta custodiaban
la cárcel. ¿Cuántos eran? 4, ¿se acuerdan? Grupos de 4. 2 no se movían del lado de Pedro. Pedro estaba encadenado y otros 2 estaban en la puerta por la duda. Y entonces dice que ahí están los que los custodiaban en la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor. Aleluya. Ahora, ¿quién movió el cielo en la tierra? ¿Quién fue el que movió el cielo en la tierra? La oración. El grupo de oración movió el cielo para que vengan a esa cárcel. Y ahí entonces en esa cárcel dice que se presenta el ángel del Señor. Imagínense todo el poder del cielo que no puede detener ningún ejército humano, nada, ningún ejército más avanzado en la milicia puede llegar a detener el poder de un ángel de Dios. Aleluya. Y ahí se presentó el ángel del Señor. La oración de fe en acuerdo mueve el cielo a nuestro favor. ¿Cuánto dicen amén? Y dice que cuando Pedro miró a su alrededor, vio que sus cadenas se habían caído. ¡Qué poder, mi hermano! ¿Cuánto lo creen esto? ¿Cuánto creen este relato? ¡Cuánto poder! Porque dice que las cadenas, ahí estaban con los grilletes, se rompen. ¿Cómo habrá hecho el ángel para romper eso, no? ¿Cómo hizo? Solo hizo trick y se rompió. Entonces dice que Pedro miró alrededor y vio esas cadenas que se habían caído, pero que los guardias estaban cegados. Y a esto entonces Pedro no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Pedro se encontró en esa situación, de repente libre, de repente los guardias que lo estaban custodiando, esos 2 primeros que lo estaban custodiando, se quedan ciegos, no ven más nada. Y Pedro dice: estoy durmiendo, estoy soñando. Esto es un sueño. ¿Cuántos sueños tiene encarcelado el enemigo? ¿Cuántos sueños ha encarcelado el enemigo? Para ponerlos en realidad, para que sean la realidad de Dios, de lo sobrenatural, de lo que vos sabés, vos y yo sabemos que solamente el poder de Dios puede mover. Y ahí estaba entonces Pedro, vio esta situación, pensó que estaba soñando, que tenía una visión. Y lo que sucedió después en el corazón de este mensaje dice: habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro. ¿Cómo era la puerta? De hierro. ¿Puede todo el poder del cielo? ¿Puede detenerlo una valla de hierro? En ese encierro que a veces nos sentimos que estamos, decimos: no puedo salir de esta no salgo. Y sentimos que tenemos una valla tan fuerte, un acero tan sólido, que decimos: ¿quién va a romper esto? ¿Quién lo puede hacer? El poder del cielo, el poder de la fe puede romper cualquier cosa. No hay nada que pueda retenerlo. Amén. Nada. Y entonces dice que allí estaban y llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salieron. ¿Estás esperando una puerta que Dios abra? ¿Sentís que no se abre? ¿Sentís que estás ahí y no podés
salir de esa y sentís que hay una puerta que no está abierta, que no se puede abrir, el poder de la fe puede abrir cualquier puerta. Amén. Porque el cielo se hace presente a aquellos que oran con fe al Señor, los que creen en el Señor Jesucristo, y en todo el poder del cielo se le abren las puertas. Amén. Dan un aplauso a Jesús. No hay puerta que pueda detenerte, nada, nada. Las puertas se abren en el nombre de Jesús. Tus proyectos, tus planes, tus sueños, tu propósito. Hay propósito en tu vida. Cristo ha puesto propósito, ha puesto planes en tu vida. Y Dios va a abrir las puertas, quédate en paz. Dios la va a abrir. ¿Cuánto lo creen? Dios va a abrir esas puertas. Como muchos cristianos, probablemente ellos tenían poca influencia en el mundo, ¿sí? Porque a veces gubernamentalmente tenemos poca influencia. O sea, yo no tengo cero influencia ni con el no sé, el de la comuna, el jefe de la comuna 8 o 9, que son nuestra zona. No tengo influencia, ni siquiera lo conozco, ¿sí? Entonces a veces no tenemos influencias gubernamentales, pero sin embargo el Señor abre puertas y el poder de Cristo a través de la fe y de las oraciones puedes aún pasar cualquier influencia natural, porque vos y yo no andamos en lo natural, andamos en lo sobrenatural. Amén. Entonces no creamos que por ahí los poderosos son los gobernantes, las personas que están en eminencia. Déjame decirte algo en la humildad, quiero que te lo tomes con toda humildad, ¿sí? Pero lo que nosotros estamos aprendiendo es que el Espíritu del Señor omnipotente, el todo poder, ¿está dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿A dónde, iglesia? Sobre mí, amén. Ahí está el poder de Dios, sobre mí. Entonces, te lo digo con toda humildad, pero los cristianos somos más poderosos que cualquier gobierno natural. Estamos sobre los poderes naturales. La oración supera cualquier expectativa nuestra. Pedro estaba sorprendido. Estaba completamente sorprendido, estaba anonadado. Estaba libre. Pasó la primera guardia. Muchachos, paso, ¿seguro? Paso. Estoy soñando por las dudas. ¿Es un sueño? Paso. Pasó la primera guardia. Llegó a los otros dos que estaban en la puerta y... Hola. Paso. Y pasó. Llegó a la puerta de hierro y la puerta que pasó se abrió. ¿Cuántos quieren caminar así? Amén. Ahora déjame decirte algo. Haga oración. Haga oración. ¿Cuántos quieren ver moverse de esa manera sobrenatural? Pero si vamos a quererlo solamente, pero no vamos a accionarlo, porque esto se acciona con la oración. Hay que orar para poder moverse de esa manera. La oración supera cualquiera de nuestras expectativas. Para terminar este mensaje, cuando llegan a esa casa, dice que estaban allí reunido el grupo de oración y dice que golpean la puerta a Pedro, ¿no? Y lo va a atender una hermana y la hermana lo mira y dice, ¿es Pedro? No puede ser. Es Pedro, y sale corriendo y los va a avisar a los demás apóstoles, los discípulos lo van a avisar.
Es Pedro, es Pedro. Está Pedro en la puerta, tocando la puerta. Y dice que los demás le dijeron, ¿qué te pasa? No, estás confundida, estás loca, ¿cómo va a ser Pedro? No le creyeron. Y esto a mí me llama muchísimo la atención, muchísimo. Porque ellos estaban orando para que Pedro sea liberado. Pero cuando fue liberado, en principio no lo creyeron. La duda suele matar nuestra fe más profunda. Entonces cuando oramos, creamos. Amén. Porque no basta solo con creer. Y lo hará el Señor. Y sí lo hace. Mire, con esa pequeña fe de mostaza que tenían ese grupo de oración, tan pequeñita, movió todo el cielo para que Pedro pueda ser libre. Imagínate si realmente creemos cada vez que oramos lo que puede llegar a pasar, lo que Dios puede llegar a obrar. Yo sé que usted por ahí en este momento está diciendo, bueno, pastor, pero también está la voluntad de Dios. Amén. Está la voluntad de Dios, está la soberanía de Dios y nadie discute eso. Pero ¿cómo vamos a descubrir la voluntad de Dios si no oramos con fe? Si no oramos con fe, convencidos de lo que puede Dios llegar a hacer con mi oración. El poder de la oración. Y te doy otra clave para terminar el mensaje. El poder de la alabanza nos libera de cárceles espirituales. Nos hacen progresar, nos hace libres, nos hace mover con libertad. El poder de la alabanza también rompe las prisiones espirituales. Te voy a invitar rápido a otra historia allí en Pablo y Silas. Hechos 16, 25-26. Todo el mundo la conoce esta historia. A eso de medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos. ¿Por qué? Porque estaban prisioneros en la misma condición que estaba Pedro. ¿Sí? Con grilletes, con las mismas rejas, con las mismas puertas, en la misma condición. Y entonces, ¿qué hacen ellos? Comienzan a orar. En algún lado habrán escuchado que la oración puede hacer cosas sobrenaturales. En algún lado habrán escuchado, ¿no? Pablo y Silas. Y se pusieron a orar en esa condición. Pero no solamente se pusieron a orar, se pusieron también a cantar. ¿Te sentís que estás en prisiones espirituales? ¿Te sentís que tu vida está estancada espiritualmente? ¿Te sentís que no vas ni para un lado ni para otro? ¿Sentís que ya no tenés proyectos, que no tenés visión, que ya no tenés propósitos, que hasta acá llegaste? Ponete a orar. Y lo segundo, ponete a cantar. Dice que se pusieron a cantar himnos a Dios, y los otros presos escuchaban. Y de repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Y al instante se abrieron todas las puertas y los presos se les soltaron las cadenas. Exactamente lo mismo que pasó con Pedro. Solo que estos dos no esperaron la oración de la iglesia, se pusieron a orar ellos y a cantarle al Señor. Así lo hicieron, porque ya habían aprendido por dónde viene el mover sobrenatural de Dios. Y le agregaron el canto. ¡Ay, cómo me gustaría, querido hermano, escuchar esa canción! ¡Cómo me gustaría! No sé cuál habrá sido. ¿Vos te imaginás? ¿Habrán agarrado un himno? ¿Habrán ganado un himno, un salmo?
Habrán agarrado una de las canciones que por ahí estaban dando vueltas los primeros cristianos. Pero esa oración y esa canción movió nuevamente el cielo. ¿Le habrán dicho así? ¿Papá? Tu fidelidad es grande.